Pues bienvenidos a Nice to Fit You Cuerpo, Mente, Bolsillo, los tres pilares del podcast. Y conmigo hoy Jaume Carreras, que me considero más que un conocido, ya un amigo. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Y bueno, quería introducirte a ti en este podcast porque me parece interesante tu, tu trayectoria de dónde vienes y dónde has acabado. Y eso es un poco lo que quiero que hablemos aquí y de sobre todo el futuro hacia dónde va. Así que bienvenido, Jaume. Bueno, muchas gracias, Rubén, por invitarme a este proyecto tuyo, porque no paras de tener proyectos. Sí que es verdad que he visto muchos y muy buenos todos, ¿no? Al final se caracterizan porque aportan algo interesante a las personas, no solo al entorno tecnológico, que es pues el más directo, ¿no? Sino también al mundo de la emprendeduría y cualquier persona que quiere o tiene una idea y a lo mejor quiere materializarla, pero no sabe cómo y, bueno, pues tú le vas dando ideas, ¿no? Para que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Y eso es muy Sí. interesante. Por suerte o por desgracia ya tengo años de experiencia. Por desgracia porque soy más viejo, no por otra cosa, pero sí que no es que tenga 20 años y esté hablando aquí de cosas que me invento, sino que llevo muchos años haciendo cosas y bueno, eso me da una experiencia de qué hacer y sobre todo de qué no hacer, que yo creo que es lo más importante, que muchas veces nos hemos visto en esto ya lo he hecho así y así no ha funcionado, hay que hacerlo de otra forma. Y yo Correcto. creo que es más importante el saber qué no hacer, Uh porque -huh. al menos sabes que por ahí no vas a seguir, que saber el qué hacer no lo sabes si lo que vas a hacer, si es nuevo o si va a triunfar o no. Pero lo que sí has hecho y has fracasado, está claro que es una buena idea no volver a hacerlo. Efectivamente, o sea, qué hacer. Quien diga que sabe qué hacer, está mintiendo. Eso ya, después de también, que yo llevo muchos años también, ya es un hecho, ¿no? Y el qué no hacer es realmente el conocimiento que debemos interiorizar, ¿no? Es más, es que si alguien te dice el qué hacer, hay una paradoja ahí, ¿no? Si se sabe qué hacer, si todo el mundo hace lo mismo, dejará de funcionar, simplemente Eso. por la ley de la competencia, ¿no? O sea, esos nichos saturados ya no funcionan, que ha pasado en muchos de los sectores de todo tipo, ¿no? Entonces, el que no hacer sí que es un valor importante, ¿no? Bueno, yo quiero hablar un poco de dónde empiezas tú a trabajar y de dónde has acabado, porque a mí me llamó la atención mucho cuando empezamos a hablar por el proyecto de Scenicus. Me llamó mucho la atención de que tú no eras alguien que estuviese, que tuviese experiencia en tecnología, sino tú eres músico de profesión. Sí, bueno, yo vengo del mundo de la música. Lo que pasa es que el mundo de la música y la tecnología tienen mucha relación desde siempre, ¿no? Eh, Sobre todo a finales del siglo XX, que es cuando yo empecé, que yo empecé en los años 90, todavía tengo unos años, eran los primeros, cuando los primeros ordenadores personales sí que venían de antes, pero bueno, es cuando se estandarizó y se popularizó y sobre todo que tenían la potencia suficiente para poder mostrar las ideas que tenías musicales, ¿no? Sin necesitar una orquesta, ¿no? Claro, a ver, el principio de la economía, ¿no? Aquí regía, es decir, un músico que no tiene dinero para alquilar una orquesta y grabar, pues hoy un ordenador le soluciona, ¿no? Con lo cual, eso es uno de los motores siempre más importantes. Entonces, sí que muchos músicos en esa época empezaron a usar ordenadores para hacer la música, para cualquier cosa, ¿no? Ya sea en entornos discográficos o audiovisuales, que era más el mío, sobre todo. Pero yo sí tenía formación de música, pero luego de muchas otras cosas, ¿no? Y luego ahí, yo me acuerdo haber ido pues de gira, ver los primeros Mac, de gira de músico acompañante, pues de un cantautor, por ejemplo, en Holanda, estuvo ahí, yo era pianista, ¿no? Y ver cómo todo en el mundo se está usando, por ejemplo, los Mac o Atari, ¿no? Sobre todo Mac, para realizar toda la producción musical, ¿no? Y ahí es donde pues yo empecé a entrar, ¿no? Ya antes sí que es verdad que había estudiado programación, Basic, ¿no? Sí, Como tú también, ¿no? sí, sí. Que ahí, por ahí pasamos todos. Pero claro, un poco es bastante común. Hay dos tipos de músicos, los que
empiezan con tecnología o simplemente por los que escriben con el bolígrafo, con el lápiz, ¿no? Que también lo hacía. Pero eso dio pie a ver el potencial, ¿no? El potencial de la... Sí, bueno, pero una cosa es ver que la tecnología te puede ayudar a ser mejor músico y hacer mejor música, porque al final pues, puedes poner tus partituras en distintos instrumentos de una forma más sencilla, sin tener que tenerlo, la orquesta. Eso sí, pero yo me refiero a que tú lo que haces ahora y lo que has estado haciendo en los últimos años es crear productos basados en tecnología que no tiene nada que ver con la música. Es decir, no estás creando un estudio de música, que es decir, bueno, yo sé de música, pues voy a crear un producto que es... No, son productos totalmente distintos, pero que no tiene nada que ver con la música, es a lo que me refiero. O sea, evidentemente la tecnología nos ha ayudado en todos los campos, pero en el campo tuyo de la música no has seguido por ahí, sino que has girado 180 grados, a lo mejor no 180, pero 150, 120 seguro, y Sí. te has empezado a convertir en alguien que diseña productos, que crea productos, que crea empresas basadas en tecnología. Totalmente. Bueno, eso viene, sí que desde el principio, bueno, yo era músico, pero enseguida también empecé a escribir, por ejemplo, obras de teatro, a escribir libros, a hacer cosas que no tenían nada que ver con la música por la inquietud. Al final, cuando incluso lo que yo estudié música, pero también estudié ciencias políticas y sociología, que tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero al final, y a ti te pasa lo mismo, Rubén, que cuando más cosas diferentes haces, la combinación de ellas crea más probabilidades más extrañas, ¿no? Para crear nuevas cosas, ¿no? Producir nuevos productos, ¿no? Y eso, al final, la combinación de ideas que no tienen nada que ver, que no siguen un algoritmo, no siguen una línea, ¿no? Como la mayoría de gente es, bueno, estudio esto, hago esto y luego lo aplico y punto, ¿vale? Pero no, nosotros combinamos cosas, ¿no? Tú eres un ejemplo. Tú vas combinando cosas sin fin, ¿no? Y yo también. Al final, claro, los resultados son nuevos productos que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, pero lo que yo siempre hablo contigo es que a mí lo que me falta es la visión esa de que tenéis la gente como tú, que ve los productos. Porque yo la parte tecnológica, como sabes, la controlo al 1000%. Cualquier reto tecnológico no me parece que lo puedo asumir, pero lo que no consigo ver es más allá de este producto, cómo lo vendo, este producto, cómo lo enfoco para mi público. Esa es la parte que yo no tengo y que tú sí que tienes, y no sé si eso es debido a tus otras facetas, pues a lo mejor, pues eso, como has dicho, de ciencias políticas, pues a lo mejor ahí aprendes a vender o aprendes a convencer, no lo sé, pero esa es la parte que yo no tengo y por eso sí, esa es la parte que estoy intentando buscar con este tipo de entrevistas también, de ver otra gente que lo ha hecho o que está haciendo otras cosas que al final te aportan esas ideas de, oye, puede ser muy bueno en un campo, pero el otro día he escuchado un podcast que decía, si te das cuenta, todos los que son muy buenos en un campo, pero muy, muy buenos, son muy buenos en más de un campo. O sea, no solo en uno, porque les resulta muy fácil aprender cosas. Pero claro, una cosa es aprenderlas y otra cosa es tener la capacidad de combinarlas. Y eso es lo que me parece más difícil. Bueno, es más difícil, no te creas. Al final, el conocimiento o la inteligencia, la capacidad de crear se vuelve exponencial, no lineal. Eso es el truco, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes 2 libros, ¿no? Y tú te lees 2 libros, ¿no? O te lees uno primero y tú tienes el conocimiento de un libro, ¿no? Si te lees otro libro, ¿vale? El conocimiento que tú tienes no es un libro más el otro, ¿no? Se combina, ¿vale? Y puedes combinar ideas, es decir, puedes hacer combinaciones casi infinitas. Sí, con 2 tipos de disciplinas puedes combinarlas, imagínate si tienes varias, ¿no? Entonces, ahí también hay una cosa relacionada que es los modos de ver, ¿no? Por ejemplo, hay 3 modos de comprender el mundo, ¿no? Uno es el pensamiento mítico, ¿no? El pensamiento, pues bueno, que basado en una autoridad y un libro y nos dicen, bueno, pues esto es X y nosotros no lo creemos sin pruebas, sin evidencias, ¿no? La otra es el pensamiento científico. El pensamiento, o sea, que se basa en pruebas y evidencias, ¿no? Entonces, el primero te explica el por qué, ¿no?
El segundo te explica el cómo, no te explica nunca el por qué. La ciencia no te va a explicar por qué existe el mundo, te explica cómo, pero no hay ningún sentido detrás. Pero luego existe otro tipo de ver las cosas que es a través del arte. Entonces, el arte es otro modo de ver que combina el cómo se hacen las cosas, pero también le da un sentido humano, ¿no? Entonces, si tú puedes combinar todas las formas, el cómo y el por qué, a través del arte, el arte es una forma de experiencia. Por ejemplo, yo abordo la tecnología a través del modo de ver del arte también. Es decir, tiene un sentido, ¿no? Para mí. Entonces, bueno, no es que sea difícil, sino que simplemente pues aparece, ¿no? Son como la inteligencia artificial, ¿no? Cuanto más datos dispares tiene, más combinaciones podrá hacer a través de las palabras, ¿no? Sí. Bueno, el tema de inteligencia artificial, que sí que quiero tocarlo en este podcast, pero yo creo que ahí, cuando la gente, porque hay mucha gente que empieza en el mundo de la tecnología o de las ventas o de lo que sea, que lo que quiere es estar centrado en ese mundo nada más, y al final puedes llegar a ser muy bueno en un campo, pero tener las visiones, como dices tú, las visiones de distintas áreas, no solo de áreas, sino de formas de ver las cosas, te va a aportar eso que muchas veces nos falta, sobre todo los que somos más técnicos. A mí me faltaba hace años de ver, cuando estaba haciendo una funcionalidad, el por qué hago esto. Porque el hacerlo, yo sé hacerlo, pero el entender por qué te da oye, si lo estamos haciendo por esto, quizás deberíamos afrontarlo también de esta otra forma, porque es probable que en el futuro lo necesitemos para esta otra cosa. Cuando estábamos trabajando juntos, yo me acuerdo muchas veces que te decía, es que no entiendo por qué tenemos que hacer esto así. Y tú me explicabas, pues esto es porque queremos que hagan esto y esto. Y entonces decía, bueno, pues entonces en vez de hacerlo así, lo podemos hacer de esta otra forma, para que también dejamos abierta la puerta a esta tercera cosa, que a lo mejor ahora no la necesitamos, pero que si en ese momento no la pensábamos, iba a ser peor luego a la larga. Entonces, eso es lo que creo que aporta no solo, o sea, si tú eres técnico, no solo leas libros técnicos, léete otros tipos de libros. A mí me gustan mucho los libros de mentalidad bueno, de ser mejor o de hábitos y cosas de esas. Y eso me ha dado una visión de hacer las cosas, de cómo enfocar mejor el trabajo también. O de las finanzas, que me gusta mucho. O sea, yo no me voy a poner nunca a invertir en bolsa. No creo que vaya a ser un broker de bolsa, pero sí que me interesa saber cómo funciona todo eso, porque al final eso lo puedes aplicar en otras cosas del día a día. Claro, la combinación, ¿no? Tú acabas de decir, ¿no? Si eres técnico, bueno, claro, el resultado que teníamos nosotros fue muy bueno, ¿no? Porque sí que se combinó conocimientos de distintas disciplinas, ¿no? Y de diferentes modos de ver, y realmente hicimos algo que a lo mejor se podría ver, unas personas más estándar podrían haber tardado muchos años, y nosotros lo hicimos rápido y con mucha eficacia, ¿no? Pero por eso, porque se combinó el conocimiento y las ideas, ¿no? Y se ponían en común, y eso era fundamental, ¿no? Pero tú acabas de decir, ¿no? Si eres técnico y solo lees libros técnicos, harás lo que hacen otros técnicos. Mientras que, imagínate, ¿no? El potencial que tiene la ciencia ficción. La ciencia ficción dentro del mundo de la tecnología es crucial, porque la ciencia ficción te da posibilidades de futuro. Y tú ahí ya tienes que mirar si esas posibilidades puedes abordarlas a través de... O sea, si es ciencia ficción, no podrá, en ese momento no será posible hacerlo, porque entonces ya es ciencia y no ficción. Pero ese camino, ¿no? Como Julio Verne, cuando pues el viaje a la luna, ¿no? O, por ejemplo, pues en novelas ahora como Foundation de Isaac Asimov, etcétera, ¿no? Que crean nuevas realidades. Y el camino que puede llevar ahí esos nuevos universos, nuevos mundos, es el que, si te dedicas a la tecnología, te va a espolear para que trabajes nuevas formas de ver la tecnología para llegar ahí donde quieres llegar, ¿no? Entonces, sí, el conocimiento, la combinación de conocimientos es uno de los secretos, ¿no? Del progreso. Yo ahí sí que me gustaría hablar un poco del proyecto en el que trabajamos juntos, de Scenicus, de dónde empezó y dónde acabamos, porque de dónde empezó estaba más relacionado con lo que te decía, la parte música, pero terminó siendo 90% tecnología al final.
Sí, correcto, correcto. Bueno, Scénicus empezó como un proyecto menos tecnológico, obviamente soportado por la tecnología, porque si no, no se podía llevar a cabo. Era una startup, ¿no? Pero claro, veníamos del mundo artístico junto con el cofundador, mi socio Carlos Uceda, ¿no? Veníamos del mundo de los eventos, etcétera. Entonces, claro, pues ahí había, el background era del mundo del arte, de la música, etcétera, ¿no? De dónde veníamos, ¿no? Pero poco a poco, bueno, vimos que una restricción, ¿no? Una restricción importante, ¿no? Bueno, dos restricciones. Una, el COVID, cuando apareció el COVID, que obviamente tuvimos que pivotar, pero la pivotación se hizo en 7 días. Es decir, aquí la lentitud, los que sean lentos, que se aparten, porque no van a poder prosperar, ¿no? En situaciones difíciles como son las que están ahora y las que van a venir, ¿no? En 7 días pudimos pivotar, tomar la decisión y crear pues un producto mínimo viable rápido, ¿no? En una tecnología básica, pero eso fue la primera restricción. Nos llevó a crear otro tipo de producto, ya un poco más basado en tecnología, que era streaming, ¿no? Pero luego tuvimos otras restricciones, es decir, las restricciones son las que impulsan el progreso. Siempre que tienes un problema, tienes que darle la bienvenida a ese problema, porque va a crear el nuevo futuro, ¿no? Y en ese momento esa restricción que era tecnológica, es así, era, pues, se cae la aplicación porque cada vez que hay más de a lo mejor 100 usuarios conectados, pues cae. Entonces, necesitábamos solucionarlo, ¿no? Y ahí entra lo que muchos llaman azar y yo digo que es la constancia y perseverancia, ¿no? Es un domingo a las 8 de la mañana, o sea, si falló el sábado por la noche, el domingo a las 8 de la mañana, buscar yo soluciones y a las 9 encontrarte a ti. No voy a decir cómo, pero así fue, ¿vale? Por suerte, pero no por suerte, fue estabas tú, ¿vale? Y estabas despierto a esa hora, trabajando, estabas haciendo lo que sea, y yo también, ¿no? Como siempre, un domingo a las 9 de la mañana yo despierto trabajando, es algo muy normal en mí, ¿sí? Exactamente. Es Pero lo que me define. en mí también, entonces, claro, ahí nos encontramos, es decir, no voy a encontrar una persona que no está, que en ese momento pues no está, ¿no? Y si yo no trabajo, no lo voy a hacer. Entonces, y ahí, en ese primer momento, pues ya ese mismo día empezamos a solucionar el problema. No esperamos y lo típico, vamos a hablar a ver cómo solucionamos, no. Y ahí entraste tú, ¿no? Que aportaste tu visión tecnológica para solucionar el problema, ¿no? Que también se dividió en 2 fases, ¿no? La primera fase que era adaptar lo que teníamos y la otra, crear una nueva tecnología, ¿no? Una nueva arquitectura tecnológica para lo que íbamos a hacer, ¿no? Sí. Ya, Ahí sí que es eso que dices tú de al final lo que te restringe es lo que te hace moverte. Es como si tú vas por un camino, te encuentras que está tapado, tienes 2 opciones, o te das la vuelta y vuelves, o te buscas una forma de vadearlo, de irte por otro lado. Y es lo que nos pasaba, cada vez que nos dábamos con un golpe de esto no se puede hacer así, en vez de decir, bueno, no lo hacemos, no, decíamos, pues hay que hacerlo de otra forma. Y buscábamos y al final acabamos pivotando no solo en la tecnología, sino en el producto, porque encontrábamos nuevas cosas al descubrir esos nuevos productos que teníamos, de decir, oye, es que esto lo podemos convertir en esta otra cosa. Y era todo, por eso, nos va guiando por aquí no puedes, bueno, pero yo quiero seguir, o sea, quiero seguir, no me voy a parar. Hay mucha gente que cuando se encuentra el primer obstáculo dice, ya está, esto no se puede hacer. Y era, no, esto no se puede hacer de esta forma. Pero tenemos que buscar la forma de hacerlo porque es lo que queremos hacer y era lo que pensamos que tenía en ese caso, que era lo que íbamos a hacer. Y realmente funcionó y funcionó muy bien y conseguimos hacer conciertos, conseguimos hacer muchas cosas y todo gracias al decir, no, es que lo vamos a hacer. O sea... Exactamente. Esa era algo que era improbable porque era difícil de hacer y conseguir con el equipo, es un pequeño equipo que teníamos de programadores que tuvimos que formar incluso durante el proceso, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿no? En tecnología, la creatividad, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero la programación es creación. O sea, es creación constante. Tienes que buscar o creatividad. Cuando a mí me decían muchas veces, pero ¿por qué si tú eres compositor, ¿no? Y trabajas en algo creativo, ¿por qué te metes en tecnología? Digo, porque la tecnología aún es más creativo, porque gracias
a la programación, a la tecnología, puedo crear nuevos mundos. Sí, con música puedo crear nuevos mundos sonoros, pero es que aquí puedo crear nuevos mundos completos y trabajar con personas, pues como tú, por ejemplo, ¿no? Que lo que hacen es, ostras, mira, si tenemos una idea, ¿no? Sabemos que, bueno, no hay límites, ¿no? Vamos a explorar las formas, ¿no? Es muy importante trabajar con personas muy buenas, ¿no? Buenas. Ahí sí que lo que decías tú antes de combinar cosas, ahí lo que se nos dio muy bien es que teníamos la potencia de AWS, que AWS no deja de ser muchas cosas que están ahí, pero que cuando empiezas a conectar las piezas, es decir, bueno, pues conecto un servicio de streaming con un servicio de eventos, con un servicio de no sé qué, y al final vas combinando y dices, con todo esto, que son piececitas, que sueltas no hacen nada, pero juntas, te dan la potencia de un sistema entero. Y yo creo que es lo que están haciendo muchas empresas, como ahora que están empezando de inteligencia artificial, que están sacando productos en los que a lo mejor su producto por sí solo no te vale de mucho. Pero empiezas a combinar el que me genera las imágenes, más el que me genera un texto, más el que me hace no sé qué, y te has montado una agencia de marketing digital en 10 minutos. Porque tienes todo lo que necesitas. Claro, a ver, AWS tiene el potencial de la exponencialidad, tiene unos productos que son increíbles. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Sabes que uno de los hitos, el hito tecnológico más complejo que se ha creado es el telescopio James Webb, ¿no? Que además desplegarlo, ¿no? Y eso aquí tiene mucho que ver, ¿no? Tenía pues unos puntos únicos de falla, en el cual 300 puntos únicos de falla, en el cual si uno de esos 300 fallaba, el proyecto se iba abajo, ¿no? Entonces, vale, pero yo creo que el segundo es AWS, porque es una infraestructura tal que te permite, precisamente te da el entorno para crear lo que tú veas, ¿no? Pero la combinación de los diferentes servicios que tiene es infinito. ¿No? Por combinatoria, puedes hacer lo que quieres, que es al final lo que hicimos, ¿no? Y eso nos dio resultados que nadie antes había hecho, ¿no? Y fuimos los pioneros en ese campo, dentro del campo en el que estábamos nosotros, obviamente. Sí, ¿no? sí. De hecho, algún producto que usábamos o algún servicio estaba prácticamente recién salido del horno y dijimos, vamos a probarlo. Sí, Y nos fue bastante bien, pero tienes que decir, oye, yo quiero hacer esto, tengo estas herramientas y con estas herramientas lo puedo hacer, pero tienes que tener muy claro que te van a salir problemas y que cuando los tengas tienes que vale, no se ha podido hacer con esto, tendré que probar otro, pero decir, esto no lo puedo hacer porque no existe la herramienta pues si no existe la tendrás que crear. Que es lo que hicimos también. Hicimos algunas herramientas que teníamos, no herramientas, pero combinación de servicios que nos hacían otro tipo pues como lo que hacíamos en tiempo real, que actualizamos la web, que cambiaba en tiempo real. Eso no existía. ¿Y qué usamos? Pues una herramienta que no era para eso en AWS, pero que gracias al pensamiento este que dices tú creativo, pues oye, esta herramienta que hace esto en tiempo real, que lo hace en un backend, lo podemos poner en un frontend para que yo cambie en tiempo real las cosas y que el usuario directamente lo vea. Oye, pues eso, yo lo he contado alguna vez a alguien, es esa parte específica, y flipan porque dicen, pero estás usando esa tecnología que se ha hecho para hacer temas de APIs, la estás usando para que el front se cambie. ¿Y eso cómo se te ha ocurrido? Pues cuando no tienes más remedio y dices, no existe lo que quiero, ¿cómo lo hago? Bueno, exactamente. Eso es, mira, cuando tú tienes, por ejemplo, ves un piano, ¿no? Y ves las teclas del piano, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, o sea, tú ves el piano y si no sabes tocarlo, tú ves que todas las notas son iguales. Y dices, vale, ¿y cuál toco? Y luego, ¿qué toco después de qué, no? Al final, todos son relaciones, ¿no? Yo veo el piano y lo que hago es que yo tengo una plantilla mental que se me ha instalado en mi cerebro, ¿no? A través del aprendizaje, claro, a través de la práctica, etcétera, ¿no? Entonces, yo aplico esa plantilla que es muy parecida a la que tienen otros músicos, ¿no? Y entonces yo sé lo que suena después de tal. Pero cuando realmente haces algo distinto, es cuando realmente estás creando, ¿no? Si la plantilla, yo tengo la plantilla en mi cabeza que digo, vale, si yo toco un do y después toco un re, sonará de esta forma, ¿no? O si combino estas tres notas, es cuando pruebo
algo que no está en la plantilla, ¿no? Entonces se crea un nuevo mundo, ¿no? Y es pues, realmente cuando salen los productos, ¿no? Cuando Airbnb hizo su primer producto, cuando Uber hizo el suyo, era, no vamos a implementar la plantilla que tienen todos, vamos a cambiarla, ¿no? Y en ese caso, cuando lo que hiciste ahí fue cambiar la plantilla. O sea, tú tienes la plantilla, ¿no? De la arquitectura. Yo siempre digo, ¿no? Que en lugar de arquitecto, ¿no? Deberíais llamaros jardineros, porque tiene más que ver con, ya sabes, que bueno, un software, ¿no? Cuando un software, tú creas la arquitectura, pero eso, el software está vivo, ¿no? Entonces, tú lo sabes, ¿no? Dejas Amazon ahí y luego quieres hacer al cabo de un año un despliegue nuevo, no sé qué, y no puedes porque ha cambiado todo, ¿no? O sea, han crecido malas hierbas, han cambiado, ¿no? Entonces, está vivo, ¿no? Y entonces, si no estás constantemente cambiando la plantilla y cuidando y podando las flores y viendo, entendiendo hacia dónde va, pues por mucha arquitectura es creado, no va a permanecer, ¿no? Y eso... Sí, al final, una de las cosas buenas que tiene AWS es la rapidez con la que innova, pero a su vez es una cosa mala también, porque si estás 6 meses sin hacer o sin mirar los nuevos productos, te quedas atrás. Y yo creo que eso es algo que nos va a pasar con la inteligencia artificial también, porque cada día salen nuevas inteligencias artificiales, salen nuevas cosas, salen nuevos productos, salen... O sea, ahora el ChatGPT, el 5, que va a ser todavía mejor que el 4. Pero es que ya está el Cloud, que AWS va a invertir, ¿cuánto eran? ¿10.000 o 40.000 millones? Bueno, no sé. Una locura de dinero. Y dicen que todavía es mejor. Pero es que mañana saldrá otra empresa que dirá, no, tenemos todavía una mejor. Y cada vez va más, más, más y más. Y esto que es algo que, pues como salió, cuando salió la programación y todo esto, que al principio era para 4 frikis, se está convirtiendo en algo que vamos a tener todos. De hecho, el que ha creado ChatGPT, el Sam Altman, ha contratado a uno de los diseñadores de Apple, el que diseña productos de Apple, para que haga el iPhone de la IA. O sea, para que todos podamos tener una IA con nosotros y que todos... Entonces, al final lo que vamos a ir es a que estos productos que son tan complejos se hagan tan simples que todo el mundo lo puede usar. Pero si quieres seguir construyendo estos productos, tienes que estar día a día reciclándote porque hay más y más cosas. Ayer estaba en un webinar de AWS hablando sobre servicios de IA generativa y veías como tienen ya un montón de cosas, pero te dicen, no, pero es que todo esto lo tenemos ya programado y lo iremos sacando. Entonces, de aquí a un año, lo que ayer vi, si lo vuelvo a ver, va a ser totalmente distinto. Sí, exactamente. Nunca se había dado tanta velocidad, ¿no? en la innovación como ahora, precisamente porque se construye sobre la anterior, ¿no? Y es exponencial, ¿no? Entonces, claro, ahí ¿dónde está el límite, ¿no? Ahora imaginemos que ahora nosotros todos tenemos un smartphone, ¿no? Y podemos hacer pues lo que se puede hacer con un smartphone, que es comunicarnos súper rápido, solucionar cualquier problema que necesitemos inmediatamente y tal. Y ahora imagínate pues a alguien que estaba en los años 90, principios de los 90, ¿no? No tenía. Entonces nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Pero tenemos una ventaja respecto a nuestro pasado, pero entre nosotros no tenemos ninguna ventaja. Es decir, ha creado una ventaja muy, muy grande, pero ahora no existe esa ventaja. Es decir, quien tiene desventajas es quien no tuviera un smartphone. Cuidado, que yo ya firmaría en irme al campo a plantar tomates y olvidarme de todo, ¿no? Yo siempre lo digo que terminaré en el campo con unas ovejas y tranquilo allí porque al final es muy estresante el estar al día y estar... Pero bueno, que también es lo que me gusta de hacer, o sea, es lo que decía, hablaba el otro día con un amigo, es que al final para mí estar un domingo a las 9 de la mañana trabajando no es trabajo, porque me estoy divirtiendo en lo que hago, porque estoy aprendiendo cosas nuevas y para mí aprender cosas es divertido. Y trabajar, entre comillas, lo pongo trabajar porque no es trabajo, a mí eso me divierte, o sea, descargarme un nuevo framework, probar cosas, o ver un nuevo servicio de AWS, o ver una nueva inteligencia artificial y probarlo, eso no es trabajo. Y aunque mucha gente diga, es que es tu trabajo porque eso es lo que haces de lunes a viernes, ya, pero ese es el problema de la gente que trabaja en un trabajo que no le gusta de lunes a viernes.
Claro, bueno, es lo mismo que si le dices a un escritor cuál es tu trabajo, está escribiendo un libro, está disfrutando, o un compositor está componiendo, se convierte en un trabajo cuando ya no lo disfrutas. Mientras, pues sí, no lo consideramos trabajo, sí. Y un domingo a las 8 de la mañana, pues nosotros, que nos hemos conectado muchas veces, ¿no? En domingo, en sábado o Sí, cuando sí. sea, lo estábamos en realidad disfrutando, porque es lo que dices, o estás aprendiendo o estás buscando la solución a un problema y eso para ti es un reto, ¿no? Ujú. Y ese reto, esa búsqueda es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene y que nos va a seguir manteniendo así, ¿no? Decía Jorge Wassenberg, ¿no? Que era bueno, ya murió, pero era un científico, ¿no? Y que era el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, que creó un entorno espectacular, ¿no? Alrededor en España de la ciencia, que precisamente uno de los principales adicciones, ¿no? Cuando tienes la adicción al conocimiento, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? Que eso pues ya no puedes salir nunca, pero bueno, es positivo porque todo lo que esa adicción lo que te crea es mejora siempre constante, Sí. ¿no? Ir aprendiendo, ir aprendiendo. Pero también es verdad que lo disfrutamos, ¿no? Con lo cual nos sentimos un poco culpables, ¿no? De decir, cuando las familias dicen, oye, pero tenemos que, no, pero espérate que quiero resolver Sí, sí, esto. sí, he tenido muchas de esas. De, ¿qué estás haciendo un domingo a las 7 de la tarde trabajando? No, es que no estoy trabajando. Ya, pero es que estamos viendo una película. Sí, pero es que a mí esa película ahora mismo no me interesa. Y me gustaría aprender esto porque es algo que sé que voy a poder usar en el futuro o que quiero probar. Claro, entonces, eso es lo que le intento yo inculcar también a mi hijo, el que sea adicto a aprender y que quiera aprender cosas. Aún es pequeño, pero bueno, yo sí que me gustaría que, pues yo tengo mi librería ahí con todos mis libros y que los vea, pero yo tengo ahí libros de física, de química, de matemáticas, bueno, tengo libros de todas las cosas. Entonces Claro. entiendo que para un niño de 6 años no son, pero sí que le estoy empezando ya a poner cosas de programación, pero con juegos y demás, para que empiece un poco a pensar y que vea que las cosas tienen su motivo. O sea, que no es... Las cosas funcionan por algo. Y eso es lo que, cuando te das cuenta de cómo funciona algo y lo entiendes, eres capaz de lo que dices tú, de combinarlo con otras cosas que también entiendes y crear productos, proyectos y demás. Exactamente. Bueno, entre tus libros, ¿no? Hay uno que se llama, creo que Levantarse a las 5 de la mañana o algo así, ¿no? El club de las 5 de la mañana, Club de sí. las 5 de la mañana y que recordad que nosotros creamos un pequeño club de las 5 de la mañana y hubo una época en la cual nos reuníamos a esa hora. Bueno, eran más las 6 porque las 5 aquí... Pero sí, nos levantamos súper pronto. Muy Pero pronto. porque yo de ese libro sí que, bueno, yo no soy muy fan de estos, de las rutinas matutinas, de si tienes que meditar 15 minutos y dar las gracias por... Bueno, yo no soy fan de eso, pero sí que de ese libro te puedes sacar muchas cosas para aprender, que una es, si quieres hacer algo, lo mejor que puedes hacer es hacerlo mientras que no haya distracciones. Por eso se levantaban a las 5 de la mañana, porque de 5 a 7 no hay nadie. Aquí en España el horario sería más de 6 a 8. Y esas 2 horas en las que nos reuníamos y en las que hacíamos cosas eran las más productivas, porque no tienes nadie en el WhatsApp, no tienes nadie en el email, no tienes a tu hijo por aquí diciéndote, papá, dame el desayuno. Es decir, son 2 horas que cunden como 10 horas del resto del día. Entonces, eso es con lo que me quedo de ese libro. Luego, lo de tu rutina y no sé qué, bueno, eso ya es un poco más de este hombre Robin Sharma, que es muy espiritual y muy... Porque también me leí el de el monje que vendió su... sí, el monje que vendió su Ferrari. Ah, súper raro. Y bueno, pues también es un poco de filosofía más de verte que hay cosas que sí que puedes aplicar, pero tampoco hay que llevarlo al extremo como los que se levantan y no, hay que ponerse un baño de agua fría. Digo, pues es que no me apetece en diciembre al 10 bajo cero meterme en el agua. No, yo creo que cada uno tiene sus biorritmos, tiene lo que se llamaba antes biorritmo, ¿no? Que ahora le llaman de otras formas, ¿no? Pero más sofisticadas, pero que no deja de ser los ritmos circadianos, ¿no? Es decir, lo que tu cuerpo te pide, a qué hora te levantas. Yo personalmente no me pongo despertador
desde hace muchos años. Solo si tengo que coger un tren temprano, por si acaso, pero yo a las 6 de la mañana ya de por sí ya me levanto, ¿no? Y empiezo a ese momento, empiezo a leer y empiezo a trabajar, pero no a trabajar a lo que hablábamos antes, ¿no? A trabajar disfrutando, ¿no? O sea, es el mejor momento. Pero todo lo que son rutinas, yo creo que es el cuerpo el que te tiene que mandar, ¿no? Es como, si tú lo haces por rutina, al final lo vas a dejar. Es como ir al gimnasio, ¿no? No, es que tengo que ir al gimnasio todos los días a las 8. No, oye, mira, si coges una rutina, tu cuerpo te pide ir a hacer ejercicio y más o menos cuando por la tarde, pues bueno, pues vas y lo haces, ¿no? Y así no lo dejarás porque te apetece, el cuerpo se acostumbra, ¿no? Pero bueno, yo sí que me acuerdo que cuando hicimos el club este de las 5 o de las 6, ¿no? Que invitamos a más gente, pero no se unieron, no sé si te acordarás. Sí, sí. Éramos los únicos, pero bueno, ahí ves también los tipos de personas que cada uno tiene sus biorritmos o, bueno, lo que toda la vida se ha llamado de yo es que me gusta dormir hasta tarde. Vale, pues porque tu cuerpo está más hecho para ese. Y a lo mejor te acuestas más tarde. Yo no me puedo acostar más tarde de... Si yo me acuesto más tarde a las 11:30, 12, al día siguiente estoy muerto. Porque mi cuerpo está acostumbrado o funciona de esa manera. Entonces, yo entiendo que no se quieran apuntar, ¿vale? Pero también ese tipo de personas a lo mejor lo que necesitan es hacer otras cosas para conseguir esas horas extra, que al final lo que conseguíamos más era sacar esas horas extra, robarle esas horas extra y ser horas muy productivas, que como te digo, al final pues empiezas que si la daily, que si tenemos ahora una reunión de no sé qué, que si no sé quién me pregunta por Slack, no sé qué que está fallando, te pones con otro. Al final tu tiempo vas quitando miguitas, miguitas, miguitas de todas las horas del día y cuando te quieres dar cuenta dices, wow, pero si es que son las 2 de la tarde y no he hecho nada. Sí, Entonces, yo lo que me quedo es con el aprovecha esas horas del día y si no las tienes, a lo mejor tus horas son a la última hora de la noche, que es cuando puedes estar tranquilo. Pero también ahí tienes el problema de que ya vas a estar cansado, que va a ser distinto. Sí, hay personas que por la noche rinden más, otras más temprano por la mañana. Lo importante es que cada uno aproveche cuando mejor está, ¿no? Sí, en mi caso es verdad que es a las primeras horas de la mañana y muchas veces llega a las 11 de la mañana y yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y a partir de entonces ya sí son cosas... Había el escritor, ¿no? John Grisham, ¿no? Que lo conoceréis, ¿no? John Grisham escribía desde las 4 de la mañana, o escribe, ¿no? Desde las 4 de la mañana a las 9, ¿no? Y ya tenía todo hecho a las 9. Y a partir de ese momento se iba a su despacho, pues a relaciones con editores, lo que sea, ¿no? Trabajos. Pero ya el trabajo creativo ya lo tenían hecho, ¿no? Pero cuidado, hay diferentes ejemplos. Hay, por ejemplo, Descartes, ¿no? Descartes dormía hasta tarde, ¿no? Y la producción intelectual de él era muy potente. Pero luego había otros, por ejemplo, como Frank Lloyd Wright, ¿no? El arquitecto que, por ejemplo, trabajaba todo en el último minuto. Y era cuando le aparecían las ideas más geniales, ¿no? O sea, la casa... Sí, hay mucha gente que al final, hasta que no está bajo presión, no le viene y dice, no, es que tengo 3 meses y lo va dejando y cuando llega al final dices, al final lo ha hecho todo en 2 días. Dices, has tenido 3 meses, lo has hecho en 2 días, ¿por qué no has empezado a hacerlo hace 3 meses y en 2 días lo habías acabado? Esa gente no trabaja así. Y yo he tenido periodos de estar también en esa tesitura de tengo que entregar un proyecto en 3 semanas. Bueno, 3 semanas. Y lo vas dejando y cuando te quedan 3 días, metes el arreón y lo haces todo y dices, lo podía haber hecho. Eso, había una ley, no sé dónde lo leí, que decía que cuanto más tiempo tienes, más se dilata una tarea. Sí, Entonces, si dices, esta tarea tiene que ser dentro de 2 días, la haces en 2 días. Si dices que va a ser para dentro de una semana, la haces una semana. Y ponía el ejemplo del doctorado, ¿no? Que estaba haciendo el doctorado, que eran 6 meses, y al final, pues lo entregaba todo al final. Y que otros empezaban una semana antes y hacían lo mismo y sacaban la misma nota. Y decía, ¿pero cómo es posible? Pues porque al final tú dices, bueno, ya llegará el día, y hasta que no te ves ahí, no empiezas a hacerlo. Porque dices, bueno, tengo mucho tiempo todavía. Exactamente. Pero bueno, sí, son formas. Yo también soy de hacerlo todo en el último día, ¿no? Esa es mi característica. Pero no porque sí, es por si tengo 10 días, estoy 9 receptivo y pensando en cómo lo voy a solucionar, ¿no? Como decía Einstein, decía, si tengo 1 hora para resolver un problema, dedicaré 59 minutos a definir el problema, ¿no?
y uno a resolverlo, ¿no? Y eso muchas veces necesitamos eso, sobre todo con problemas tecnológicos que son muy complejos, ¿no? Muchas veces. Si es algo que está estandarizado, tampoco vas a aportar mucho, pero cuando, como tú decías, tenemos que crear esto con los recursos que tenemos, los recursos disponibles también es una restricción que además te hace avanzar. Cuando tienes poco... Hay dos motores que creo que son esenciales, ¿no? Uno es tener poco dinero, ¿no? Eso es un motor para pensar, hacer las cosas, ¿no? De otra forma, ¿no? Y ha creado el progreso. Y la otra es que no te guste mucho trabajar, ¿no? Entonces te buscas formas de hacer eso más rápido, ¿no? Y que no te cueste tanto. Y ahí surge otro, ¿no? Eso decía, eso leía en un blog que había uno que decía, yo solo contrato a programadores que sean vagos. Porque los programadores vagos van a intentar hacer las cosas que cueste el menos tiempo posible y que les quite el menos tiempo posible. Dice, yo tengo un programador que es tan vago que hasta el café se hace solo por no levantarse él. Y dice, y le ha programado una API a la cafetera para hacerlo con un botón. Dice, pero es que es vago, pero de lo vago que es buenísimo. Porque hace todo de esto y lo tiene todo automatizado porque no quiere hacer nada. Entonces está todo automatizado. Claro, eso al final es muy bueno, pero no es porque él diga, no, es que lo voy a hacer todo así. No, es porque es muy vago y dices, que no quiere hacer esto, lo voy a automatizar para no volverlo a hacerlo en la vida. Claro, sí, son los dos motores de la historia del progreso, ¿eh? Los dos, ¿no? Es la falta de recursos y la vagancia, la pereza. Pero bueno, ya te digo, hay por ejemplo, aplicaciones como... A ver, es que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros creamos Scenicus, ¿no? Que creamos la nueva... Siempre teníamos restricciones económicas, ¿no? Y fue eso lo que nos llevó a crear soluciones que en ese momento no se podían hacer. O sea, parecía que no se podían hacer. Luego, obviamente, las hicimos, ¿no? Pero el trabajo creativo es lo que te ayuda, ¿no? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Que la línea recta no es siempre la más directa o la más rápida, ¿no? A veces esa forma lateral de llegar a los sitios es, ¿no? Cuando te encuentras porque descubres otras cosas que no habías pensado en ese momento. Dices, bueno, a lo mejor esto, si hubiese ido por el camino normal, no lo habría visto. Y lo he visto, pues, como decías tú antes, el ejemplo de Airbnb. Airbnb nació para otra cosa totalmente lo que es. Claro. Y se ha convertido en un monstruo porque vieron, oye, esto que estamos haciendo lo podemos hacer para esto otro. O Amazon.com, cuando nació Amazon, que vendía libros y empezaron a hacer todo muy bien y empezaron a automatizar todo. Y de repente alguien dijo, oye, ¿por qué esto no lo vendemos? Y ahí nació AWS. Y AWS ha sido durante muchos años el motor de Amazon, porque Amazon todavía no era suficientemente grande como para reportar beneficios, pero AWS era el motor que movía, porque estaba tan bien hecho y lo tenían todo bien que dijeron, oye, si esto se lo dejamos a la demás gente, a lo mejor lo quieren comprar. Y lo empezaron a comprar y de hecho, bueno, ahora factura, no sé si son 50.000 billones al año, no sé, una burrada de dinero. Una barbaridad. Yo siempre he dicho que si Amazon, o sea, si AWS desapareciera, todas las empresas la mayoría de empresas desaparecerían, se colapsaría el mundo, pero es todo estructura. Es como si el suelo se hundiera, ¿no? Que tienen. Ya dejaríamos por lo pronto de ver Netflix, de ver Disney Plus y la mitad de las cosas de WhatsApp y todo eso seguro que también fallaba. La mayoría. Lo que a lo mejor sí que funcionaban son las administraciones públicas que eso no usan, cloud, ¿no? Y o sea, usan unos servicios. ¿Para qué vamos a hablar? Ya todo el mundo sabe lo que Bueno, y un poco para cerrar, ¿en dónde estás o qué estás haciendo ahora mismo? ¿En qué estás metido? Bueno, ahora estoy como consultor y ayudando a instituciones, empresas a su reconversión digital, a crear nuevos productos, nuevas ideas. Estoy ahora con un proyecto que muy interesante que no puedo decir aún, pero aparte pues con varias empresas. La idea es intentar ayudar a llegar al futuro, a pasar eso, porque ahora realmente sí que hay una línea, ¿no? O sea, una línea que se llama futuro, ¿no? Y esa línea no es en el tiempo, es en tu mente, es decir, la pasamos o nos quedamos en el pasado o en el futuro, ¿no? ¿Dónde vamos?
Entonces, las empresas que dan ese paso, ¿no? Pues obviamente necesitan saber, ¿no? Una brújula, ¿no? Y intento pues darles esa brújula para saber dónde ir, ¿no? Sobre todo a través del análisis de datos, que es ahora mismo la única brújula real que podemos tener, ¿no? Porque sí, mucho gurú, muchas personas. Pondré el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Del ChatGPT, ¿no? Que bueno, sí, con ChatGPT creas los prompts, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero eso no sirve de nada, ¿no? Lo que necesitas es saber hacia dónde irá, ¿no? Hacia dónde, cuáles son los límites, ¿no? O sea, desde la ciencia. Y eso es lo que hay que aportar ahora mismo a las empresas. Sí, yo creo que ahora todas las empresas, y ayer lo decían en el webinar este de AWS, están empezando a ver que van a tener que meter IA sí o sí. Más que nada porque no es que lo tengamos que meter porque queramos, sino porque lo van a meter otras empresas y nos van a adelantar si no lo hacemos. Y porque además nos va a ayudar a reducir costes y a tener más ventas, que es al final lo que quiere una empresa. Y en todos los ámbitos decían, es que en todos los departamentos se puede meter. Un ejemplo muy claro. Departamento de legal. Dices tú, ¿para qué quiero una IA aquí? Bueno, pues para resumir textos. Resumir textos es algo que se da muy bien a la IA. O para buscar documentos. Tú le metes tu base de datos de conocimiento y le puedes preguntar como si fuese una persona. Y le dices, oye, ¿cómo puedo hacer esto? En vez de, como en Google la búsqueda es semántica y tú pones, ¿cómo se hace no sé qué? Bueno, o pones, ¿cómo llamar a un endpoint API, REST, no sé qué? Entonces te va a salir las páginas que tienen indexado eso. Pero tú con una IA le puedes decir lo mismo de, oye, necesito que me des un ejemplo de cómo se hace esto. Y no solo te va a dar el ejemplo, sino que te va a explicar también. O, como decíamos, el departamento legal, ¿qué puedo poner en un documento para que se cumpla esta ley o no sé qué? Y te va a explicar eso y te va a decir qué leyes se está haciendo. Entonces decían, todas las empresas van a usar IA y lo que está intentando hacer AWS es lo que ha hecho con otras cosas, que es que llegue a todo el mundo. Evidentemente, no todas las empresas van a usar AWS, pero habrá empresas que pongan sus productos delante de AWS para usar esas IAs, pues como está haciendo ChatGPT, que tiene sus servidores, o está haciendo DALL-E, o están haciendo Cloud, o los que sean, que todos esos lo que están haciendo es que nos llegue a nosotros. Pues pagaremos un fee por usar esto, pues igual que tenemos ahora teléfono, internet, pues IA. Y va a ser otra cosa que van a ser. Entonces, yo también estoy ayudando en mi empresa justamente a esto, a meter cosas de IA, a ver dónde lo podemos meter. Y la verdad que es un mundo súper interesante y que va súper rápido, que es lo que me da miedo, porque va tan rápido que lo que has hecho hoy, en 2 meses, ya alguien lo ha hecho 10 veces mejor que tú. Claro, claro. Por eso es tan importante no ver cómo funciona ahora, sino hacia dónde va y cuáles son los límites, ¿no? Y eso a través pues de la ciencia, la investigación científica y tecnológica, pues se puede llegar a algunas conclusiones, pero sobre todo a través del análisis de datos, ¿no? Y saber qué preguntas, ¿no? ¿Eres de los que piensa que la IA se rebelará contra nosotros? No, bueno, nosotros ya nos rebelamos contra nosotros, los humanos, ¿no? O sea, ¿a qué más da que uno más venga a rebelarse, ¿no? No, yo no lo sé hacia dónde va a ir. Sí que es muy difícil ponerle puertas al campo en este caso, ¿no? La IA va a prosperar, ¿no? Porque está ahí y puede hacerlo, y siempre que algo ha podido ser, nunca se ha podido restringir, más que, pues, durante un cierto tiempo, ¿no? Acordaros, pues yo sé, la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Se restringió, pero, oye, mira, no se pudo, ¿no? Como tantas otras cosas. Entonces, lo que tendremos es que aprender a usarla bien y sí, siempre, todo, pero fijaos, ¿no? Fíjate, ahora mismo cualquier cosa tiene si hace el bien, también puede hacer el mal, ¿no? Y ahora mismo, pues, Internet sirve para el bien o para el mal. Podría Internet ser el final porque crece la delincuencia también. Sí, pero también crece la forma de que colaboran las personas, ayuda y tal, ¿no? Y la IA va a ser parecido. Sí que es verdad que es un cambio de paradigma, porque aquí ya no ahorra tiempo, sino lo que hace es
crearte una mente alternativa, una forma, o sea, y eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Siempre hemos sido nosotros los que teníamos la mente dominante y ahora pues tenemos que ver hacia cuáles son los límites, eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, es difícil. Quien diga saberlo, pues No, no nadie sé. lo sabe. Nadie O lo sea, sabe. leía el artículo no sé si era el CEO de Google, que decía, es que no sabemos por qué responde las cosas que responde nuestra inteligencia. O sea, ni siquiera ellos saben lo que Claro. pasa dentro. Porque realmente el concepto de inteligencia, ¿qué significa que algo sea inteligente? Que piensa por sí mismo. ¿Qué significa pensar? ¿Por qué decimos que nosotros pensamos y esa máquina no piensa? Entonces, él decía, no sabemos cómo llega a las conclusiones, estamos estudiando los datos para ver por qué llega a esas conclusiones, pero si llega a esas conclusiones a las que llegaríamos nosotros, realmente eso significa que es inteligente de verdad. No es porque dicen inteligencia artificial, pero a lo mejor deja de ser artificial porque es inteligente ya de por sí mismo. Entonces, bueno, ahí yo creo que nos queda mucho por ver los próximos años. Este año ha sido cuando ha dado el boom gracias a ChatGPT, pero ya había cosas hace años que empezaron a ser, bueno, empezaron con Machine Learning, luego con el Deep Learning, que yo ya empecé a ver, recuerdo haber visto una IA, bueno, IA entre comillas, jugando al Mario Bros, que era alucinante y todo era con algoritmos y redes neuronales y demás, y ahora ya esta tercera, que es ya la IA que piensa entre comillas y genera sus propias ideas, ya empieza a dar un poco de miedo y decir, ¿qué va a ser lo próximo? Porque lo próximo ya va a ser algo que no necesite o que pueda razonar datos porque ahora estaba viendo cómo funcionan estas IAs. Bueno, pues tienes que entrenar un modelo con no sé cuántas mil millones de GPUs y con no sé cuántos billones de cosas y claro, pero eso es que está entrenado, pero si llegamos a que algo no haga falta entrenarlo y que se autoentrene como un niño pequeño que al final aprende él solo, eso es, podemos decir que está vivo o no, no lo sé. Claro, bueno, ahí la clave la tiene Alan Turing, ¿no? Y su máquina, ¿no? La máquina de Turing, ¿no? Y es que él decía, bueno, una máquina, o sea, la conciencia en sí no es computable, quiere decir, cuando una cosa es computable, quiere decir que sigue unos pasos, es algorítmico, un pensamiento algorítmico, ¿no? Los humanos no siguen un pensamiento algorítmico, la mente humana no es computable, ¿no? Pero la máquina de momento hasta ahora lo ha sido. Ahora tenemos que ver si realmente sigue algún algoritmo y no sabemos cuál, ¿vale? Que eso es lo que hay que averiguar, o si realmente tiene otro paradigma. Hay un autor, recomiendo a todo el mundo, Roger Penrose, es un físico, premio Nobel, lo conoceréis, fue mentor de Stephen Hawking, etcétera, que ha trabajado, escribió un libro en su momento que se llama La mente del emperador en los años 90 y luego otro, Las sombras de la mente, ¿no? Y él dice que para entender la mente humana hace falta otra física, ¿no? Entonces, si hace falta otra física para que la mente humana opera en otra física diferente incluso a la física cuántica, ¿no? O sea, es otro modelo físico y que hay que explorar en eso, pues vamos a ver si la inteligencia artificial sigue los pasos, está en otra física, ¿no? Y vamos a ver a dónde llega, ¿no? Pero bueno, solo es a través de la ciencia se puede llegar a las conclusiones, ¿no? Veo muchas personas hablando de inteligencia artificial sin saber lo que dicen ¿no? en muchos sitios y realmente están confundiendo. Pero eso es como todo, al final, como se suele decir, el mundo está lleno de cuñados que saben de todo. Sin haber, o sea, cuando pasó lo del volcán, recuerdo que todo el mundo sabía de volcanes. Y cuando pasó lo del aceite de oliva, todo el mundo sabe de aceite de oliva. Y la guerra, todo el mundo sabe de Ucrania. Y antes, yo te digo, Ucrania, me dices, no sé ni dónde está. Sí. Este país, bueno, el mundo en general es un mundo en el que todo el mundo quiere aparentar que sabe. Yo intento ser justo al contrario. O sea, yo cuando no sé de algo, prefiero escuchar a alguien que sepa y que me hable a dar mi opinión. Porque yo, como decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Pues Sí, lo mismo. O sea, yo sé que tengo muchas cosas que no sé, entonces los que sepan, pero con la gente que sabe de todo, me dices, bueno, no puedes saber de todo.
No, exactamente. Son como los tertulianos que me aparecen ahí, que es imposible que sepan de todo. Bueno, pues Claro, sí. aprenden por la mañana, se leen 2 páginas, ¿no? Y Y ya hablan. está. No, no. Pues de la inteligencia artificial hay mucho igual, que habla sin saber lo que hay detrás, pero hay mucha gente que la está usando sin saber lo que hay por detrás y es perfectamente válido, Sí. porque es tecnología. Es al final usarlo. Me da igual cómo funcione, o sea, no sé ni qué es una GPU, no sé ni qué es un token. Lo único que sé es que yo con esto puedo hacer esta otra cosa. Exactamente, no te hace falta, solo te hace falta una cosa que ahora mismo, justo en el umbral de la inteligencia artificial, de la explosión, es el pensamiento crítico. Y eso es lo que hay que fomentar, pues a través de... Eso es lo difícil, el pensamiento. Bueno, pero nosotros tenemos que cada uno contribuir como podamos, ¿no? Tú estás contribuyendo con tu blog, con tu podcast, etcétera, ¿no? Y cada uno pues intenta al pensamiento crítico aportar, ¿no? Pero sin pensamiento crítico, con pensamiento grupal, dogmático, etcétera, no iremos a ninguna parte. Pues, Bueno, por desgracia, la mayoría de las personas son así. Pero bueno, intentaremos desde aquí que la gente piense y que piense sobre lo que estamos viviendo, pero sin que nos expliquen, porque hay muchos que me empiezan a decir ya, bueno, tú con la inteligencia artificial pues seguro que puede hacer esto o va a ser Terminator y Skynet y no sé qué dices. A ver, no tienes ni idea de lo que hay por detrás, no. no, Muchas no. películas. Exactamente, ¿no? A una persona como tú, por ejemplo, pues te puede ahorrar mucho trabajo mecánico, ¿no? Pero el trabajo creativo te puede ayudar a dar ideas, pero quien va a tener que seleccionarlas eres tú, es decir, el pensamiento crítico, ¿no? El conocimiento. Es decir, yo siempre he pensado, si van a desaparecer puestos de trabajo, los que se van a quedar son los que tengan el pensamiento crítico más avanzado. Es decir, necesitamos de pensamiento avanzado complejo para entender lo que viene. Todas las personas que siguen algoritmos, ¿no? En su trabajo, que son, yo le llamo algoritmos, ¿no? Son recetas, patrones, ¿no? Sí, sí. Sí que están en peligro, ¿no? De desaparecer, ¿no? Pero Pero una... bueno, se crearán otros puestos distintos que ahora no existen. Como cuando salió el tema de la informática y la gente dijo, oh, es que claro, ahora ya hay muchas cosas que... Pero se han creado nuevos puestos, porque al final unos, unos puestos que antes ni se pensaba, yo me acuerdo cuando hablaba, decía, hace 3 4 años, yo decía, es que yo ahora mismo mi puesto, que yo estaba como arquitecto cloud, hace 3 4 años, digo, es que esto, hace 4 años ni se pensaba que esto iba a existir. Y ahora es una de las cosas más demandadas del mundo. Pues a lo mejor dentro de 5 años lo más demandado es creador de prompts o no sé, o entrenador de IAs o vete tú a saber. Sí, o analista, ¿no? Decidir si la inteligencia artificial está diciendo la verdad o no, ¿sabes? ¿no? Porque ese ahora es el principal reto, ¿no? Sí. Si le das un problema para que resuelva un problema, no sabes si lo está haciendo bien. Entonces, eso es muy peligroso. Personas con cada vez pues, más pensamiento científico, pensamiento avanzado, son necesarias para esto, si no... Entonces, vamos a empezar a ver cosas rarísimas, ¿no? En el mundo que ya las vemos desde hace mucho, pero Sí, sí. más. Bueno, pues muchas gracias por esta charla. Muy interesante todo lo que hemos hablado porque siempre tenemos charlas interesantes. Nos Pues sí, reunimos poco, pero cada vez que nos reunimos sacamos cosas interesantes. Y nada, que espero que te vaya bien en tu nuevo proyecto y si puedes algún día contarlo, un día lo pues contaré, no queda mucho, pero bueno, ahora de momento sí, sí. creo que Ahora NDA, así que no se eso puede es. decir nada, pero cuando lo puedas contar y nada. Yo desde aquí darte las gracias y animar a toda la gente que no te conocía que busque tus obras porque estuve viendo que me invitaste a ver la de Caperucita, que le encantó a mi hijo. O Sí, sea, él lo pasó bomba. Es un teatro para niños y la verdad que fue muy chulo y se fue cantando todas las canciones. O sea, qué bien. Eso es me hace feliz, ¿no? Disfrutar al público, ¿no? Las personas, ¿no? Con eso, ¿no? Pero bueno, pues yo te agradezco mucho pues este espacio también y pues lo que dices, ¿no? Aquí seguimos hablando todos los días. muy Sí, hace bien. falta.
O sea que muy bien, Rubén. Muchas Pues gracias. nada, gracias, Jaume.